a todos, espero se encuentren bien. Mi nombre es Israel Bonal, soy el coordinador del área de geometría de la Olimpiada de Matemáticas en Guanajuato. El día de hoy vamos a presentarles el primer video relacionado con geometría. Vamos a ver los conceptos básicos, los fundamentales que son necesarios para abarcar toda la teoría necesaria para resolver problemas de geometría, tanto a nivel estatal como a nivel nacional en la Olimpiada de Matemáticas. Comencemos. Vamos a ver primero los conceptos elementales de esta área de las matemáticas. La geometría básicamente se basa en el estudio de diversos elementos en el plano. El más indispensable de ellos es el punto. El punto es simplemente un elemento que nos indica la ubicación de un objeto. Y bueno, en los problemas y en general, los puntos se representan por letras mayúsculas. En este caso tenemos este punto, lo representamos por la letra A mayúscula. Entonces podemos hablar también de distintos puntos del plano. Observamos que aquí tenemos un punto B y un punto C. Podemos unir esos dos puntos. Y esa porción del plano que acabamos de trazar es lo que llamamos un segmento. Este es un segmento. Una porción del plano que une a los puntos B y C de manera directa. Y el segmento, si lo prolongamos, obtenemos lo que es una recta. Si lo prolongamos de manera indefinida, porque la recta es se prolonga hacia cada uno de los lados de forma indefinida. Las rectas se suelen denotar por las letras minúsculas. En este caso, esta recta que tenemos la denotamos por la recta L. Si digamos partimos de dos puntos B y C y trazamos el segmento BC, el cual denotamos por BC barra, ese segmento determina una recta. Para ese caso, nos estamos refiriendo a la recta BC. Y bueno, se denota simplemente por el símbolo BC, ¿no? BC es una recta. Y bueno, también en el estudio de la geometría es importante saber lo que es un rayo, que es prácticamente una semirecta o una recta que se extiende indefinidamente por solo uno de los lados. De otra manera, si tenemos un punto A y un punto B, podemos partir del segmento A, del punto A y considerar la semirecta hacia B, ¿no? Y eso define el rayo AB, el cual denotamos de esta forma, con AB por AB con una flecha en la parte de arriba. Y bueno, finalmente otro elemento básico es lo que llamamos el ángulo. El ángulo formado por dos rectas, pero puede ser por cualquiera de sus equivalencias, ya sea por rayos, por segmentos. Y podemos considerarnos puntos en esas rectas, digamos. Tenemos esta recta A, tenemos esta recta y esta otra recta. Supongamos que ambas rectas se intersectan el punto A, consideramos puntos B y C en cada una de las rectas. Entonces, esta parte es lo que llamamos un ángulo. La parte comprendida entre las dos rectas es lo que llamamos un ángulo y la denotamos de esa forma. Ángulo BAC igual a alfa. Los ángulos se suelen denotar ya sea de esta forma o a través de letras griegas como tenemos aquí. Y bueno, básicamente con estos 5 elementos podemos hacer geometría. Podemos hablar de lo que son los ángulos. Hay muchos tipos de ángulos. Existe lo que es el ángulo recto. Tenemos dos rectas que se intersectan en A, B en esta recta y C en esta recta. Supongamos que este ángulo es beta. Si este ángulo beta vale 90 grados, decimos que el ángulo beta es un ángulo recto. Por otra parte, si la recta AB y la recta AC forman un ángulo beta, el cual es menor que 90 grados,
Entonces estamos hablando de que beta es un ángulo agudo. ¿No? Sin embargo, si pasa que A, B y AC forman un ángulo que es mayor que 90 grados, estamos hablando que el ángulo es obtuso. Y bueno, en general, los ángulos pues pueden ser mayores que 180, pueden ser incluso mayores que 360 grados, pero en la Olimpiada especialmente nos interesa hablar de los ángulos comprendidos entre 0 y 180 grados. No digo que los otros no sean importantes, pero generalmente cuando resuelves problemas, con esos son los que estamos trabajando, ¿no? Suelen aparecer mucho en la práctica y eso lo vamos a estar viendo conforme estemos practicando y entrenando. ¿Ok? Vamos a ver también lo que son los ángulos complementarios, que simplemente son aquellos ángulos que suman 90 grados. Si partimos, por ejemplo, de un ángulo recto, tomamos el vértice del ángulo y trazamos un rayo, a partir de ese vértice, y obtenemos los ángulos alfa y beta, pues esos ángulos van a ser complementarios, pues su suma es de 90 grados. De igual forma podemos hablar que dos ángulos son suplementarios cuando suman 180 grados. En este caso podemos partir de una recta, como lo es esta, considerar un punto en la recta y a partir de ese punto considerar un rayo que parte, ¿no? Supongamos que este ángulo es gamma, supongamos que los ángulos que se forman son gamma y teta. Entonces gamma y teta, al estar sobre esta recta, obtendremos que ambos suman 180 grados, por lo que son suplementarios. Son, pues, definiciones que suelen aparecer mucho en los problemas y por eso es importante saberlas y de qué se trata, ¿no? Cuando en un problema te aparece que hablan de ángulos que suplementarios y complementarios, es importante verlos porque de esa forma ya sabemos de qué está hablando el problema y podemos atacarlo de mejor manera. Entonces, por eso, todas estas definiciones, esos conceptos son básicos para entender y empezar a atacar problemas de la Olimpiada. Okay. Bueno, también está el concepto de lo que son las rectas paralelas, que son aquellas rectas que nos intersectan. En este caso, nos fijamos en esta figura, tenemos dos rectas, L y R, y bueno, estas dos rectas, ya decíamos que se extienden indefinidamente, pero nunca se van a cortar. Por eso decimos que estas rectas son paralelas, porque no se van a intersectar. Otro tipo de rectas que suelen aparecer mucho en los problemas de Olimpiadas son las rectas perpendiculares, que son aquellas que intersectan formando un ángulo recto, como es el caso de las rectas N y M. Vemos que en el vértice se forma un ángulo, en el vértice de la intersección se forma un ángulo de 90 grados. Y bueno, también son importantes. Pero un concepto que siento que es muy poderoso al momento de estar atacando problemas es el concepto de proyección hacia una recta a partir de un punto. Consideramos una recta R y un punto A que no está en la recta. Podemos trazar una recta que es perpendicular a R, que pasa por A. Sea B el punto donde la intersecta. En ese caso tenemos que el punto B es la proyección de A hacia R. Y hacer esos trazos o considerar este tipo de puntos suele ser muy útil cuando se está atacando problemas. Entonces, considero que saber ese tipo de técnicas o saber que tenemos la posibilidad de trazar proyecciones o digamos obtener ángulos rectos es fundamental y es muy útil para atacar cualquier problema en geometría, desde muy elemental hasta muy avanzado. Y bueno, aquí tenemos más propiedades básicas de los ángulos. Tenemos, por ejemplo, nos fijamos en esta figura, la figura de la izquierda, consideramos dos rectas M y N que se intersectan. Supongamos que se intersectan en este punto que estamos viendo aquí. Supongamos que este ángulo es alfa, este ángulo de aquí es beta y este ángulo de aquí es gamma. Observamos que
pues alfa y beta están como separados, ¿no? Y en este caso, para una figura de este estilo, para una figura como la que tenemos aquí, decimos que alfa y beta son opuestos por el vértice. Ajá. Observemos que alfa y gamma están construidos a partir de la recta M. Y N es, digamos, una transversal a ambas, ¿no? Es por ello que alfa y gamma son ángulos suplementarios, por lo que alfa más gamma es 180 grados. De igual forma, beta y gamma están construidos a partir de la recta N, siendo M una recta transversal. Entonces, beta y gamma también suman 180 grados. Bueno, tenemos entonces que alfa más gamma es beta más gamma. De esta forma podemos cancelar gamma y obtener que alfa es igual a beta. De aquí que los ángulos que son opuestos por el vértice van a coincidir. Ajá. Y bueno, tenemos otro resultado importante cuando se tienen rectas paralelas. En este caso tenemos L y R, dos rectas que son paralelas. Llamamos alfa este ángulo, beta este ángulo, gamma este ángulo y teta este ángulo. Decimos que beta y gamma son alternos internos, ya que se forman a través de dos rectas paralelas con una transversal en común. Si tenemos un caso así, decimos que esos ángulos son alternos internos, y una propiedad importante de los ángulos alternos internos es que van a coincidir. ¿Ok? Por otra parte, si tenemos por ejemplo alfa y gamma, nos fijamos en alfa y gamma, decimos que son correspondientes, ya que están formadas por dos rectas que son paralelas y una transversal, pero del mismo lado respectivo a cada recta. Entonces, si pasa eso, decimos que son correspondientes. Ajá. Pero fíjense, gamma y beta son iguales porque estos son ángulos alternos internos. Pero ya hemos visto que alfa es igual a beta, ya que estos ángulos son opuestos por el vértice. Eso quiere decir que alfa es igual a gamma, es decir, los ángulos correspondientes son iguales. Y esto también es una propiedad muy útil al momento de atacar problemas. Es indispensable y es importante tenerla presente. Y bueno, ya con la teoría básica de puntos, rectas, segmentos y todo ese tipo de cosas, podemos ya estudiar lo que son las figuras geométricas. Y las más importantes en la Olimpiada son básicamente lo que son los triángulos, que son las figuras de tres lados, los círculos, que son aquellas figuras cuyos puntos están en la misma distancia de un punto fijo en el plano. Los cuadriláteros, que son las figuras de cuatro lados. En este caso tenemos el cuadrilátero, pero pues los cuadriláteros pueden tener otras formas más extrañas. Y bueno, los polígonos en general, que son las figuras con muchos lados, ¿no? Pero pues formados como por segmentos, ¿no? Entonces, el estudio de estas figuras es importante. Y bueno, un caso particular de cuadriláteros son los que los llamamos los paralelogramos. Son aquellas figuras cuyos pares de lados opuestos son paralelos. Es decir, tenemos el segmento MN, el segmento TL, y bueno, la recta que define este segmento MN y la recta que define el segmento TL son paralelos, al igual que la recta que define el segmento MT y el segmento NL. Para este caso se cumplen esas dos condiciones, decimos que tenemos un paralelogramo MNLT. Y bueno, es un caso especial de cuadriláteros que también tiene propiedades muy bonitas que nos ayudan a resolver más problemas. Y bueno, vamos a ver un poco de los círculos. ¿Qué tienen los círculos? Bueno, pues un círculo dijimos que eran el conjunto de puntos que equidistantes a un punto fijo en el plano. Ese punto es el que llamamos el centro. Y dado un punto en el plano y dado una distancia fija, define un círculo, ¿no? Entonces, de esta forma, si tenemos un punto O y una medida R positiva, eso va a definir un círculo, el cual denotamos por gamma.
está. Esta es una notación muy estándar cuando partes de una medida de una longitud positiva y un punto en el plano, ¿no? Pero bueno, ¿qué tiene este círculo? Podemos ver que nos podemos tomar puntos en el círculo. OB se dice que es, o sea, si ves un punto del círculo, OB se dice que es un radio del círculo. Y para este caso, si partimos de O y R, OB va a ser igual a R, que es el radio. Otro elemento importante del círculo es lo que son las rectas tangentes. Si tomamos un punto A en el círculo y consideramos una recta que solo toca en un punto a este círculo, que llamamos gamma, y a esta recta llamamos L, decimos que L es tangente, ¿no? Que solamente toca a un punto a este círculo. Otro elemento importante son lo que son las cuerdas, que son rectas que intersectan al círculo en dos puntos exactamente. Ajá. Y bueno, suelen aparecer muchas veces, ¿no? Este tipo de rectas. Y importantísimo saber que el área de un círculo está determinada por su radio R y esta es pi por radio cuadrada. Es una de las fórmulas más fundamentales de los círculos, sobre todo cuando se quiere calcular áreas. Y pues resulta útil también en varios problemas, ¿no? Y bueno, yo recomiendo que sí la consideren, ¿no? Y hay que tenerla muy en cuenta. Y bueno, tenemos también lo que son los polígonos. Ajá. Existen de hecho dos tipos de polígonos. Lo que son los polígonos complejos y los polígonos simples. Los polígonos simples se puede decir que son los polígonos bonitos. Son aquellos polígonos cuyos lados no se intersectan en su interior. O sea que no tenemos cosas como esta figura de aquí. Tenemos una intersección con los lados. Entonces, si no pasa eso, decimos que un polígono es simple, como tenemos, como en el caso de estas figuras, ¿no? En caso contrario, decimos que un polígono es complejo, es decir, un polígono en donde aparecen este tipo de intersecciones, ¿no? Y bueno, en Olimpiada se suele más usar o definir polígonos simples, polígonos pues bonitos, en donde podemos ver claramente cuáles son sus ángulos internos, ¿no? Como este pentágono, como esta figura de acá. Entonces estos son los polígonos que más se utilizan en la Olimpiada. Y bueno, decimos que un polígono simple va a ser convexo cuando todos sus ángulos internos, los cuales están bien definidos, van a ser menores que 180 grados. Ajá. Si pasa, esos son los polígonos convexos. Todos son menores que 180. En cambio, decimos que un polígono simple va a ser cóncavo si alguno de sus ángulos es mayor que 180 grados. En este caso, para esta figura, tenemos que este ángulo es cóncavo, es un ángulo mayor que 180 grados y eso hace que este polígono simple sea cóncavo. Y bueno, creo que estos son pues los conceptos más importantes y elementales para desarrollar toda la teoría de la geometría que se ocupa saber en la Olimpiada. En próximos videos esperamos ver pues ya más cosas un poco más interesantes, como son problemas, o sea, los problemas de cómo aplicar todo este tipo de conceptos y algunos resultados muy padres que nos pueden ayudar a resolver otros problemas complicados. Y bueno, pues creo que esto sería todo. Ya saben que si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden consultarme, pueden enviarme correo aquí a israel.bonal@cimat.mx, me pueden escribir y yo les estaré contestando sus preguntas. Espero que les haya gustado y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero verlos pronto y cuídense. Hasta luego.